Hola chicos, espero se encuentren todos muy bien. Como conversamos, ¿cierto? En la clase en vivo realmente, la idea no es enviarle una guía esta semana, ¿cierto? Sino que entregarle la información a partir de eso que ustedes contesten, ¿cierto? Obviamente con el compromiso de que con esta modalidad yo tendré una mayor retroalimentación por parte de ustedes, o sea, me enviarán sus respuestas, ¿sí? Respecto al video grabación, varias personas se han contactado conmigo y me lo han enviado de distintas maneras, entendiendo el peso del formato. Sigo recibiéndolos, por lo tanto no haré la retroalimentación de esa guía durante esta semana, sino que lo haré probablemente en la clase en vivo y posteriormente, ¿cierto? En el próximo video que les suba a la plataforma quedará el registro, ¿ya? Pero entonces voy a darle una semanita más para que me vayan enviando eso, porque lo que han enviado hasta ahora ha estado bastante bien y me gustaría verlos seguir trabajando en ese pequeño proyecto, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades cardiovasculares para ir cerrando ya toda esta temática que envuelve, ¿cierto?, a la hipertensión, a la diabetes, ¿cierto? Todo esto, el sobrepeso, la obesidad, ¿cierto?, la actividad física, todo esto desencadena, ¿cierto?, en riesgos o no riesgos de sufrir enfermedades o accidentes también llamados cardiovasculares. Para comenzar los dejo con una pequeña frase de un biólogo marino bastante conocido que es Jacques Cousteau, ¿cierto? Jean-Yves Cousteau, que dice que después de todo un científico, ¿qué es un científico entonces? Es un hombre curioso que mira a través del ojo de una cerradura, la cerradura de la naturaleza, tratando de saber qué es lo que sucede. Los quiero invitar entonces a ustedes a ser esas personas curiosas, ¿cierto? En este caso él se refiere a hombre, pero hablamos de hombres y mujeres, ¿sí? Los invito yo a que vean a través del ojo de esa cerradura, ¿ya? Los quiero invitar a que vean la naturaleza, a que comprendan, a que se enamoren de la naturaleza, puesto que es eh, una fuente inagotable de conocimientos, una fuente inagotable de preguntas. La naturaleza es lo más maravilloso que podemos tener, ¿cierto? O que podemos llegar en algún punto a comprender, ¿ya? Y esto también, ¿cierto? Nos ayuda a ir entendiendo un poco más la naturaleza ahora de los humanos, de nosotros, ¿cierto? De nuestras enfermedades, etcétera, etcétera. Así que esa es la invitación con la que los dejo, ¿ya? A que vayamos comprendiendo, entendiendo, ¿cierto? Y fascinándonos de las maravillas que nos rodean. Bueno, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares no son solo una, no es solamente el ataque cardíaco, ¿ya? Las enfermedades cardiovasculares son varias cardiopatías. Cardio, ¿cierto? De corazón y patía de enfermedad. Aquí tenemos la cardiopatía coronaria, que son los ataques cardíacos. Enfermedades cerebrovasculares, ¿cierto? O accidentes cerebrovasculares, que son todo lo relacionado a la carencia de sangre en el cerebro. Hipertensión, que nosotros ya la estudiamos, arteriopatía periférica, ¿cierto? Una enfermedad, una patología específica, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita, insuficiencias cardíacas, ¿cierto? Cuando nuestro corazón no da abasto, etcétera, etcétera. Entonces lo importante aquí no es aprenderse las distintas enfermedades cardíacas, sino entender que las enfermedades cardíacas son variadas, son muchas, ¿cierto? Y que nos pueden afectar de distintas formas y en distintos niveles. ¿Sí? No es solamente el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, sino que hay enfermedades que también nos pueden ir afectando y generando daños a nuestro estilo de vida eh, y a nuestra normalidad. ¿Cómo es la prevalencia de estas enfermedades en nuestro país? Más de la mitad de los adultos presenta 2 o más de 5 factores de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Estamos hablando que un 50% de nuestra población
corre alto riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares. Es un altísimo porcentaje. Realmente es una de las principales causas de muerte en nuestro país, la muerte por accidentes cardiovasculares. Un 6,6% de los adultos mayores de 17 años se encuentra en situación de riesgo cardiovascular máximo. Estamos hablando de que no es alto, es máximo. O sea, esas personas probablemente, si no hacen un cambio radical de su estilo de vida, van a morir de accidente cardiovascular, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia del estudio de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? De entender por qué, ¿cierto? Los hábitos de vida saludable, de hábitos de actividad física, perdón, hábitos de alimentación son útiles. ¿Por qué es importante cuidarse de sufrir hipertensión arterial? ¿Por qué es importante cuidarse de sufrir diabetes? Y es porque nos condena, ¿cierto? O nos lleva a tener alto riesgo de sufrir alguna enfermedad cardíaca, lo cual obviamente no tiene otro desenlace que la muerte. Por eso es importante conocer, ¿cierto? Aprender qué son estas cosas para poder darle la importancia necesaria y también poder hacer algo al respecto, ¿sí? Estamos hablando de que esta unidad o este módulo de enseñanza es de salud, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero no es solamente conocer cosas, lo primero es que entendamos de qué forma nosotros podemos cuidar o mejorar nuestra propia salud, ¿sí? Entonces de ahí lo importante de esta parte de la materia, ¿ya? Ir conociendo de qué forma yo puedo mejorar mi salud o de qué forma veo a conocidos, a cercanos, gente en mi comunidad que podría tal vez necesitar de este conocimiento, y ustedes van a ser esa fuente de conocimiento, van a ser las personas capaces de decirle esto es lo que a usted le pasa o le podría pasar si no modifica sus estilos de vida. Ustedes son las personas que van a poder decirle a alguien, no, la diabetes no se te ha curado, la estás tratando y nunca debes confiarte al respecto, siempre estarte cuidando. Ustedes son las personas que ahora tienen conocimientos, cierto, claves para poder generar cambios en su propia comunidad y en sus propias familias o en su comunidad en general, ¿cierto? Entonces, de ahí lo importante de conocer también la prevalencia de esto, ¿ya? No es algo ajeno, muy por el contrario, es algo que nos afecta día a día. Entonces ahora quería entregarles un poco de la fisiopatología, de qué es lo que va ocurriendo con todos estos factores de riesgo. Recordemos los factores de riesgo, ¿cierto? De sufrir diabetes y de sufrir posteriormente, ¿cierto? Accidentes cardiovasculares. La diabetes como un factor de riesgo para accidentes cardiovasculares. La grasa abdominal como un factor de riesgo. Obviamente sobrepeso u obesidad, tabaquismo, alcoholismo. Tenemos la hipertensión como un factor de riesgo, ¿ya? Colesterol elevado, hablamos de colesterol, ¿cierto? Del malo, ¿ya? Que si quieren un nombre más técnico es el colesterol LDL, ¿sí? Pero eso no es relevante a este curso, sino que saber, ¿cierto? Que es este colesterol malo, ¿ya? Así que esos son los factores de riesgo, y como ustedes pueden ver, ¿cierto? Acá se ven vasos sanguíneos que están llenos de grasa. Como yo les mencionaba, eso es justamente lo que va ocurriendo, y eso es lo que se conoce, ¿cierto? Como aterosclerosis, ¿sí? La aterosclerosis es el proceso mediante el cual los vasos sanguíneos se van tapando por la grasa que corre a través de nuestra sangre, ¿sí? ¿Y de qué forma ocurre esto? Es de la siguiente: lo que pasa es que nuestra sangre, ¿cierto? Lo que conocemos nosotros como colesterol malo choca con las paredes
de las arterias, ¿sí? El LDL que les digo, el colesterol malo, choca con las paredes de las arterias y se mete entre las células de sus arterias. Cuando se mete un poquito de colesterol en las entremedio, ¿cierto?, de las células de la arteria, llama a otras células, en este caso de nuestro sistema inmune. Entonces nuestro sistema inmune ataca a eso como si fuera una herida, como cierto, como si nosotros, por ejemplo, nos cortáramos o nos ramilláramos una pierna y tuviésemos una herida, hace algo similar. Ataca ahí tratando de cerrar esa herida. El problema es que no puede sacar el colesterol de ahí, y lo que hace es que estas mismas células que iban, ¿cierto?, a tratar de ayudarnos, comienzan a morir ahí mismo, generando que la herida jamás cierre y produce, ¿cierto?, que se acerque, o sea, que se acumule más y más colesterol, produciendo eventualmente, ¿cierto?, un tapón de colesterol en el vaso sanguíneo que, dependiendo del tamaño, eh, puede generar, ¿cierto?, la, la obstrucción total de la arteria, ¿sí?, generando, ¿cierto?, ahí lo que conocemos como una insuficiencia cardíaca. No llega la sangre y ahí podemos tener un accidente o lo que se llama un ataque cardíaco, ¿ya? Y eso puede ocurrir hacia el cerebro o hacia un músculo, ¿cierto? No sé si han visto Doctor House. Eso fue lo que le ocurre a Doctor House, que él sufre un ataque, ¿cierto?, en un músculo porque se le tapa una arteria y le tuvieron que remover el músculo completamente. ¿Por qué? Porque ese músculo muere cuando no le llega la sangre. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con nuestro corazón, con nuestro cerebro. De ahí lo importante. Ahora bien, también es súper importante saber que las placas ateroscleróticas, ¿cierto?, están con nosotros desde que nacemos. O sea, este proceso ocurre de manera normal en nuestro organismo. ¿Qué es lo importante? Que si nosotros llevamos un estilo de vida saludable en alimentación y en actividad física, vamos a tener la menor cantidad de placas ateroscleróticas posibles. En cambio, si llevamos malos estilos de vida, ¿cierto?, y consumimos una gran cantidad de colesterol o tenemos altas cantidades de colesterol del tipo LDL dando vuelta en nuestro sistema, claramente, ¿cierto?, vamos a tener más placas ateroscleróticas y por lo tanto una mayor cantidad de probabilidades de sufrir algún tipo de accidente cardíaco, ¿ya? Entonces eso es lo que hace el colesterol bueno, o sea, el colesterol malo, ¿cierto?, en nuestro organismo. Por eso es colesterol malo. Por otro lado, el colesterol bueno, ¿cierto?, pasa por el centro de la arteria y por lo tanto no se acumula, ¿cierto?, en estas placas ateroscleróticas, ¿ya? Eso es súper positivo. También el colesterol de tipo HDL remueve un poco de las placas ateroscleróticas. Por eso, cierto, es importante tener ese tipo de colesterol en nuestro organismo. Y eso en gran parte también se ve regulado o aumentado por un estilo de consumo de alimentación saludable. Lípidos saludables como los omega, ¿cierto? Omega 3, omega 6, omega 9 que podemos obtener de ciertos alimentos, ¿cierto? Eh, Aceites de oliva, pescados, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces eso era lo que correspondía a esta clase, ¿cierto? Conocer lo que son las enfermedades cardiovasculares y por qué se producen las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Así que ahora vienen las que son las preguntas. Lo primero, ¿cierto?, es ¿qué es una cardiopatía? Si este tipo de enfermedades son importantes en nuestro país. ¿Cómo creen que la actualidad, o sea, la actualidad que estamos viviendo en este momento, el encierro por la cuarentena, puede afectar el padecimiento de enfermedades cardíacas? Aquí dice cardíacas, pero es cardíacas, ¿cierto?
¿Qué es la aterosclerosis y por qué se produce? ¿Qué importancia le da, cierto, a conocer la fisiopatología de las enfermedades cardíacas? O sea, ¿para qué es importante saber por qué ocurre esto? ¿Por qué es importante saber lo del colesterol LDL y HDL? ¿Ya? Así que esas serían las preguntas por esta semana. Espero leer sus respuestas, espero sus videos y nos vemos la próxima semana. Que estén lo mejor posible. Chao, chao.